Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de IFAM-LAC, IFAM América Latina y el Caribe. Queremos agradecerle la oportunidad que nos da de compartir. Quiero presentarles a nuestra conferencista el día de hoy, a quien conozco y visité en su maternidad y tuve un aprendizaje vivencial muy lindo en la maternidad que ella trabaja. Ella es la doctora Roxana Gabriela Conti, pediatra neonatóloga, docente adscripta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es jefa de la Unidad de Promoción y Protección de la Salud del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, secretaria también del Comité Nacional de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro de la Comisión Asesora de Lactancia del Ministerio de Salud de la Nación. Así que te agradecemos mucho, Roxana, el poder compartir con nosotras y con el equipo que acompaña esta actividad. Queremos aprender mucho y motivar a nuestros miembros de la Red de América Latina a que puedan aprender de experiencias tan lindas, exitosas, difíciles, pero de beneficio para los pequeños prematuros, lactantes y niños pequeños. Así que te seguimos y te damos el micrófono para que puedas continuar con la actividad. Bienvenida y bienvenidos todos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Vilma, por la presentación. Muy honrada por esta hermosa invitación de la Red de América Latina de IFAN. Realmente un honor y un gusto estar hoy a la tarde con ustedes. Bueno, y el tema que nos convoca hoy es unidades neonatales amigas de la lactancia materna. Vamos a dar comienzo entonces. En primer lugar, quiero aclarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés a declarar. Y diagramé esta presentación en tres partes. En principio vamos a hablar acerca de la importancia vital de la leche humana en las unidades de neonatología, algunos conceptos sobre microbiota y epigenoma. Luego vamos a abordar la expansión de las iniciativas hacia las unidades neonatales y la protección del código, y luego algunas palabras sobre la experiencia local en mi país. Quiero comenzar mostrando esta hermosa imagen. Se trata de una gota de leche humana al microscopio electrónico. Aquí podemos ver una imagen viva. Vemos una gran célula en esta parte. Podemos ver luego un elemento elíptico que probablemente se trate de una bacteria, de un lactobacillus, muy probablemente. Es decir, vemos una gran cantidad de vida en esta imagen. Por eso decimos que la leche humana es un tejido vivo, y cuando asistimos al acto del amamantamiento, estamos asistiendo a un verdadero trasplante de células inmunológicamente activas de un ser vivo a otro. Estas células, en muchos casos, son también células madres pluripotenciales que le dan al individuo en su llegada a este mundo una hermosa bienvenida, ¿no es cierto? Una bienvenida a la especie. Entonces, vemos que se trata de un tejido vivo, pero si yo en esta imagen presentara una gota de leche de fórmula, vería una hoja en blanco, porque allí no hay ninguna vida, ninguna celularidad. Y en base a esto, entonces, vamos a ir abordando cuál es la enorme, vital y fundamental importancia que tiene la alimentación con leche humana a todos los recién nacidos y a todos los lactantes, pero más aún, y por sobre todo, aquellos bebés más vulnerables, aquellos recién nacidos prematuros o enfermos. Vamos a ir viendo entonces la importancia que tiene aquello que damos en llamar el microbioma perinatal y neonatal, que va a influir a lo largo de toda la vida de ese individuo y va a tener un enorme impacto en el desarrollo del cerebro y en el neurodesarrollo de ese nuevo bebé. El concepto de microbioma es un concepto complejo que ya se habla desde hace varios años de esto, y se trata del conjunto de células y también del conjunto de organismos que nos componen. Toda nuestra piel, nuestro intestino y las mucosas está recubierto por una enorme cantidad de microorganismos, sobre todo bacterias, pero también otros microorganismos como virus, protozoos,
Y estos microorganismos tienen además sus propios genomas. Es decir, que conformamos nosotros como seres humanos, más las bacterias que portamos en nuestro cuerpo, un enorme llamado superorganismo, ¿no es cierto? Tenemos que pensarnos como un sistema ecológico completo. Fíjense que tenemos como seres humanos millones de células, alrededor de unos 20.000 genes están en nuestro genoma, pero portamos alrededor de 3 millones de genes microbianos únicos. Es decir, tenemos más genes de las bacterias que portamos que de las propias células que conforman nuestro cuerpo. Esto entonces nos tiene que dar a pensar que este microbioma, que a partir del momento del parto nos acompaña, y mucho antes también, porque nuestra mamá al gestarnos en el útero y en el canal vaginal, luego cuando ese bebé transcurre hacia digamos, la vida, nos baña ese microbioma, y hoy sabemos que este microbioma tiene un enorme impacto en la vida futura del individuo, ¿sí? Entonces, la forma en que nacemos, acá vemos una hermosa imagen de un parto vaginal y el contacto piel a piel en la parte inferior de la pantalla, el contacto piel a piel necesario, vital en esos primeros momentos de vida, y la puesta al pecho durante la primera hora de vida, ¿no es cierto?, como paso importante de nuestra iniciativa. Entonces le va a conferir a ese nuevo ser humano un microbioma que luego a lo largo de la vida le va a brindar la salud que necesita. Todas estas bacterias están relacionadas a la salud futura del individuo. Entonces, el ambiente perinatal y la colonización de las bacterias del canal vaginal luego van a colonizar nuestra piel y va a colonizar también el intestino del bebé. Por eso, cuando un bebé nace por vía cesárea, está privado de esa microbiota propia de la flora vaginal, que es muy rica en bifidobacterias. Hoy sabemos que las bifidobacterias están, digamos, muy relacionadas con la salud futura, ¿sí? Y los bebés que luego ingresan a una unidad de terapia intensiva, que son prematuros, que reciben antibióticos, van a tener retrasada esa colonización normal. Las bifidobacterias, entonces, como decíamos, son muy importantes. Es también la leche humana quien continúa luego esa colonización normal, natural, de esa flora intestinal saprófita y saludable del individuo. Y esas bifidobacterias, cuando las personas crecen, se van perdiendo. Por eso es menor la cantidad en personas adultas, pero también es menor la cantidad en aquellos bebés alimentados con fórmula. Entonces necesitamos privilegiar el nacimiento por vía vaginal siempre que sea posible, evitar las cesáreas innecesarias y, por supuesto, que los bebés sean alimentados con leche humana. La forma en que nacemos entonces va de alguna manera a mostrar luego, a lo largo de la vida, la posibilidad de salud o enfermedad para esa persona. En las cesáreas tenemos un ambiente con antibióticos muchas veces, también relacionadas al nacimiento prematuro, hay más exposición a infecciones intrahospitalarias, también se asocia con riesgo de alergias, alteraciones luego de la inmunidad, como pueden ser asma, enfermedades autoinmunes, enfermedades celíacas, también está relacionado a veces con los números de las cesáreas. Entonces, debemos siempre que sea posible privilegiar el nacimiento por vía vaginal. También en esta imagen podemos observar la enorme riqueza que tiene el microbioma neonatal, perinatal y materno para lo que se refiere, digamos, a la salud futura del recién nacido. En su cuerpo, la mujer gestante tiene un microbioma propio uterino, hay un microbioma propio en la flora de la mucosa oral, en su intestino, en el canal vaginal, la placenta, y aquí podemos ver también unos diferentes tipos de bacterias que habitan esos microbiomas. Es decir, que todo en nuestro cuerpo, como decíamos, es un gran equilibrio ecológico. Y esas bacterias, hoy sabemos, en virtud de mucha evidencia disponible, que tiene un enorme impacto en la salud futura. Aquí también observamos entonces este niño, este lactante, que según se alimente con leche humana o no, según cuál sea la vía de nacimiento, la exposición a medicamentos, sobre todo antibióticos,
exposiciones también a tóxicos ambientales, el estrés materno, todos estos elementos van a forjar de alguna manera la salud o la enfermedad de esa persona. Vemos entonces que en la leche humana hay una enorme riqueza de lactobacillus y de bifidobacterias, y estas bacterias tienen un enorme impacto entonces en la salud. Cuando un bebé no se alimenta con leche humana y recibe fórmula, hay en su flora intestinal una mayor cantidad de bacterias coli, de bacteroides y de Clostridium, que sabemos están asociados a enfermedad futura. Esta imagen resume también un trabajo interesante, allí está la cita, acerca de muestras de leche de 16 diferentes mujeres, y cada una presenta 3 distintas muestras en distintos momentos del día, y podemos ver en colores, cada color es una bacteria diferente, podemos ver la enorme variabilidad entre distintas mujeres, entre distintas microbiotas de distintas leches, y a su vez también una gran variabilidad en distintos momentos del día de una misma madre. Esto es realmente muy interesante. Volvemos al concepto de que la leche humana es un elemento vivo. En esta imagen podemos ver cuando un recién nacido no se alimenta con leche humana, en la parte inferior va a tener una microbiota intestinal con una diversidad diferente, ¿sí?, en cuanto a su composición, y va a tener una mayor cantidad de bacteroides, de Clostridium, de Escherichia coli, y una menor cantidad de bifidobacterias. Mientras que cuando recibe leche humana tenemos, como ya hemos mencionado, mayor cantidad de bifidobacterias y de lactobacillus. Y estos van a estar relacionados entonces con una posibilidad de salud a lo largo de la vida y bajo riesgo de disbiosis. Este concepto de disbiosis también es un concepto bastante nuevo. Hay muchas enfermedades degenerativas de la vida adulta asociadas a lo que conocemos como disbiosis, alteración de la ecología intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal y aumento también de una inflamación de bajo grado que se asocia también con enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes. Hoy se habla muchísimo de disbiosis y realmente desde los inicios de la vida podemos ver la posibilidad siempre de alimentar a nuestros niños y niñas con leche humana para evitar la presentación de estas enfermedades en la vida adulta. Podemos ver aquí que cuando hay mayor disbiosis, hay mayor riesgo de alergias y hay mayor riesgo de enfermedades crónicas de la vida adulta, como por ejemplo la obesidad, que se asocia con alta cantidad de bacterias llamadas firmicutes en el intestino. Hoy realmente hay muchísima evidencia sobre estos temas. Entonces, hablando realmente del momento del nacimiento, tenemos que pensar que hay toda una ventana de posibilidades que ocurren también previas al nacimiento, desde digamos, todo lo que abarca la gestación, desde el momento mismo de la concepción y luego del nacimiento en los 2 años posteriores. O sea que estos 3 años en la vida del individuo son críticos en cuanto a la ventana, a la posibilidad de distintas oportunidades que desde, digamos, la atención y el cuidado podemos hacer para que este nuevo ser tenga salud en su vida futura. Hoy llamamos los primeros 1000 días, los primeros 1000 días críticos. Aquí en Argentina se acaba de sancionar una ley llamada la Ley de los 1000 días, que tiene que ver justamente con aquellos cuidados que debemos conferirle a la paciente embarazada, a la atención del parto en maternidades seguras y centradas, y luego, obviamente, la alimentación con leche humana y todo el control de vacunas y controles de salud a lo largo de los 2 primeros años de vida. Entonces, tenemos que pensar en estos 1000 días como una ventana de oportunidades, que abarca entonces el embarazo y los 2 primeros años. Y aquí también tenemos un nuevo concepto, que es el concepto de epigenética, un concepto que tiene que ver justamente con todo aquello que rodea nuestra genética, ¿no es cierto? Los genes son el componente estructural de nuestras células, pero todo aquello que rodea a las células, al ambiente que rodea a ese bebé cuando llega al mundo, todo aquello que tiene que ver sobre todo con la nutrición temprana, con la leche humana,
y con esa nutrición temprana puede modificar el genoma, ¿sí? Por eso decimos que la leche humana modifica a la salud futura, ¿no es cierto? Confiere salud a lo largo de la vida. Y otro concepto también, que es el origen evolutivo de la salud y la enfermedad, por sus siglas en inglés, el concepto DOHAD, se enfoca sobre todo en la prevención, todas aquellas acciones que como equipo de salud podemos realizar para evitar un ambiente adverso desde los orígenes mismos de la vida. Entonces, hablamos de la prevención de las enfermedades crónicas de la vida adulta, de las enfermedades también llamadas no transmisibles, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2, que son la otra pandemia. Realmente tenemos cifras en América Latina muy elevadas y muy preocupantes sobre estas enfermedades, que son responsables de más del 60% de las muertes en todo el mundo, pero solamente en la región de las Américas representan el 80% de las defunciones, asociadas entonces a obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2. Entonces, todo esto, digamos, nos lleva a pensar el enorme impacto que tiene la lactancia materna como prevención para la salud futura. Entonces, en estos conceptos de epigenética y DOHAD, todo aquello que rodea al genoma y que son ventanas de oportunidad para poder prevenir la salud a lo largo de la vida. Entonces, la leche humana nuevamente modifica la salud de la especie. Es un verdadero aporte de nutrientes en las etapas tempranas de la vida que va a expresar, va a modificar la expresión genética del individuo y obviamente va a impactar potencialmente en la salud o la enfermedad, o en la prevención, mejor dicho, de la enfermedad a lo largo de la vida. También tenemos que pensar que en la leche humana hay componentes vitales, ya dentro, digamos, de sus componentes, además de la celularidad, como hemos mencionado, de los oligosacáridos, que también confieren una digamos, cualidad de ser prebióticos, son aquellos elementos que otorgan el nutriente necesario para las bacterias, que también están presentes en la leche humana, y todos los componentes vitales ya conocidos. Tenemos también hormonas que, como recién mencionábamos, ¿no es cierto?, prevención de diabetes, prevención de obesidad. Bueno, tenemos en la leche humana hormonas como la leptina y la insulina, que se asocian con menor peso corporal y menor tejido adiposo al primer mes, se asocian con la saciedad, y esto también explica por qué es importante la nutrición con leche humana para la prevención de estos verdaderos flagelos de la humanidad, ¿no? Por otro lado, también la obesidad materna tiene un potencial impacto adverso en el microbioma. No olvidemos que el microbioma se puede traspasar en 2 generaciones, sobre todo por vía materna. Recibimos al nacer, como mencioné anteriormente, el microbioma propio del canal vaginal y perineal materno, pero ese microbioma que nos confiere nuestra madre proviene de otra generación atrás a través a su vez de su madre, es decir, que vamos traspasando el microbioma de una generación a otra. Esta hermosa imagen, donde nos vamos a detener también un minuto, es una imagen de la serie de The Lancet que se publicó en el año 2016, de un estudio del doctor César Víctora y su equipo de Brasil, donde hicieron una enorme investigación, un metaanálisis, que arrojó resultados realmente muy interesantes y que les valió en ese momento la mención para ser considerados para el Premio Nobel de Medicina. Y ese metaanálisis mostró evidencia que vincula, como mencioné anteriormente, la lactancia materna con la protección contra el sobrepeso, la diabetes y las enfermedades no transmisibles de la vida adulta en los lactantes amamantados. En esa misma publicación del año 2016, el doctor Víctora mencionó: si pudiéramos llevar el amamantamiento a un nivel universal, se podrían prevenir anualmente la muerte de 823.000 niños menores de 5 años. En ese mismo periodo se prevendría la muerte por cáncer de mama de 20.000 mujeres lactantes. Tenemos que subrayar también que la prevención no es solamente para el bebé que recibe leche humana, sino también para la madre que lo amamanta.
Un artículo del año previo, del año 2015, también en The Lancet, de este mismo equipo de investigadores, mostró también la relación en los lactantes amamantados en cuanto a su cociente intelectual, y estos investigadores concluyeron que el nivel educativo y los ingresos en la vida adulta podían impactar beneficiosamente, digamos, en pacientes niños que habían recibido lactancia por más de 12 meses. O sea, mayor coeficiente intelectual, mayor nivel educativo y mayores ingresos en la vida adulta. Y esta imagen, que podemos llamar a cada cual su leche, o a cada cual su teta, o en este caso, a un bebé prematuro su vasito con leche humana extraída, mientras la mamá está al lado del bebé extrayéndose leche. Realmente es interesante, ¿no?, poder observar cómo, por ejemplo, grandes animales cuadrúpedos, como podemos ver aquí, una vaca con su ternero. Estos animales obviamente producen leche que lleva la información del genoma de la especie a la descendencia, ¿no es cierto? Pensemos que las leches de fórmula no son otra cosa que leche de vaca modificada. Entonces, en este caso, la información genética de este enorme animal, donde tiene grandes huesos y grandes músculos que se desarrollan en forma importante, son animales que tienen un gran desarrollo motor. Un ternero se para a las pocas horas de vida o inmediatamente, mientras que un ser humano requiere 1 año de vida para poder ponerse de pie. Mientras tanto, el ser humano tiene un enorme desarrollo cognitivo, ¿no es cierto? Entonces, pensemos que cada especie de mamíferos va a desarrollar una leche específica para alimentar a su especie, con la información específica que esa especie necesita. Este estudio muy interesante que se hizo en la Universidad de San Francisco en California sobre niños preescolares. Hay mucha información hoy acerca también del impacto en el envejecimiento de elementos que se llaman telómeros, que están en los extremos de los cromosomas. Y este estudio muy interesante, donde se tomó saliva de niños preescolares, concluyó que en aquellos niños que habían recibido lactancia exclusiva solamente 4 a 6 semanas de su vida, tenían telómeros más prolongados, telómeros más largos, y esto se asocia con menor envejecimiento, o sea, otro beneficio más de los ya conocidos del amamantamiento. El proyecto Proteoma Humano, al igual que el proyecto Genoma Humano, también estudió la composición de proteínas del organismo humano, y este estudio, realizado en el año 2015, sumamente interesante, comparó las proteínas presentes en la leche humana comparativamente con las proteínas presentes en la leche de macacos, de monitos. Y lo que observaron es una enorme cantidad, un enorme número de proteínas, de mayor cantidad de proteínas, relativas al tracto gastrointestinal, al sistema inmunológico y al cerebro, presentes en la leche humana, a diferencia de los monitos, ¿no es cierto? Y lo que concluyeron es que el individuo humano, más allá de estas diferencias, que el individuo humano necesita el amamantamiento para poder completar el desarrollo de su tracto gastrointestinal, de su sistema inmunológico y de su cerebro. Esto realmente también indica, muestra, hoy hablamos de algo que se llama eje intestino-cerebro, que tiene que ver muchísimo también con la inmunidad, que tiene que ver con la nutrición y también tiene que ver con la salud cognitiva. Entonces, no es casual que sean justamente las proteínas presentes en la leche humana que tengan que ver con el desarrollo del tracto digestivo, del sistema inmunológico y del cerebro, y que necesitamos aquello que llamamos también como una placenta externa, ¿no es cierto? Es aquello que le confiere la lactancia, digamos, el desarrollo que termina de completar el desarrollo del individuo, ¿no es cierto? El embarazo y más allá, como una placenta externa. Bueno, y esta hermosa imagen entonces para plantearnos, introducir el tema de todo aquello, todo el enorme camino recorrido, pero también por recorrer, y los enormes desafíos que tenemos hoy por delante respecto
a las unidades neonatales y todo lo que como equipo de salud podemos hacer para que cada bebé que se vaya de alta de una unidad neonatal tenga equidad, tenga los mismos derechos que un bebé sano que está en la unidad de internación conjunta junto a su mamá, que pueda ser amamantado, que pueda recibir apoyo, la mamá para poder extraerse leche, para poder amamantar, apoyo también a toda la familia, para poder acompañar, y que ese bebé, esa bebé se pueda ir de alta con leche humana siendo amamantada. Para que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos, es que tenemos este enorme desafío de llevar adelante y acompañar las lactancias en las unidades neonatales. Entonces, el niño o niña prematuro puede no ser capaz de mamar inmediatamente después del nacimiento si su condición no se lo permite, pero puede, con el apoyo adecuado, comenzar a ser amamantado a medida que se recupera y que va madurando, ¿sí? Cada uno lo hará a su tiempo. Porque paradójicamente estos bebés, que son los más vulnerables y que más necesitan de los privilegios y de todos estos digamos, beneficios que hemos mencionado hasta aquí, realmente son aquellos que menos lo reciben, ¿no es cierto? Es una paradoja. Estos bebés, que son los más vulnerables, necesitan de los beneficios de la lactancia. La leche humana fresca de la propia madre es siempre la primera elección. Por eso es tan importante que en relación a las unidades neonatales siempre haya un centro de lactancia, un lugar donde las mamás puedan acudir para sacarse leche, con bombas extractoras, un lugar adecuado para poder conservar esa leche fresca, para que todos los neonatos, todos los recién nacidos prematuros o enfermos de las unidades neonatales tengan siempre esa leche fresca a disposición, si es que no pueden ser puestos directamente al pecho. Luego, como segunda opción, también podemos recurrir a la leche pasteurizada de un banco de leche, y en última instancia, cuando ninguna de estas situaciones fuera posible, recién allí tener la posibilidad de la fórmula láctea. Pero nunca es una opción, siempre primero es la leche fresca y siempre, digamos, como segunda opción, la leche humana pasteurizada de banco. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo podemos garantizar la alimentación de los bebés prematuros, de los bebés internados en las unidades neonatales? Tenemos nuestras estrategias, tenemos las iniciativas, que son el Hospital Amigo de la Lactancia y las maternidades seguras y centradas en la familia. Ya sabemos que desde el año 2009, OMS y UNICEF planteó ya en ese momento la necesidad de expandir la iniciativa del Hospital Amigo de la Lactancia, conocido en aquel momento como Hospital Amigo de la Madre y del Niño, a todo el sistema de salud, incluyendo también a las unidades neonatales, para lograr la lactancia exclusiva hasta el 6º mes y continuada hasta los 2 años o más. Y como decía anteriormente, para reducir la inequidad, para poder empoderar a las familias y a la comunidad, y para que todo bebé tenga los mismos derechos. Entonces, en esta actualización, que fue del año 2018, ya se planteó como, digamos, un enfoque, digamos, dentro de todo el sistema de salud, que incluya a todos los servicios neonatales y a todas las maternidades y a todos los lugares de internación donde hubiera madres y recién nacidos. Entonces, tenemos que pensar en los desafíos, en las dificultades que afrontamos cuando pensamos en la lactancia de los bebés prematuros dentro de las unidades neonatales. Hay factores, hitos, elementos que están asociados a la práctica clínica y que son las dificultades que tenemos que ir sorteando. Y para ello, obviamente, todo el equipo necesita capacitación permanente. Obviamente se necesita un monitoreo, además también un monitoreo del código dentro de las unidades y de todas las instituciones, por supuesto, para poder llevar adelante estos pasos, ¿no? Entonces, si pensamos en los factores asociados a la práctica clínica, tenemos la transición sonda-pecho, evitar el uso de chupetes, pezoneras y biberones, cuándo debe iniciarse la extracción de leche, lo más inmediatamente, obviamente, luego del nacimiento, cómo sostener esa producción de leche,
el COPAP, el contacto piel a piel para facilitar la lactancia materna y el aumento de la producción, el alojamiento conjunto o residencia de madres en las unidades, esto también es un elemento muy importante, que idealmente cada unidad neonatal cuente con una residencia de madres, de modo tal que las mamás puedan estar cerca de sus bebés en forma permanente, ¿sí? Entonces, si vamos viendo cada uno de estos puntos, vamos a ver estudios que muestran los beneficios de sostener cada una de estas prácticas, ¿no? El contacto piel a piel temprano, continuo y prolongado, no solamente con la mamá, puede ser con algún otro miembro de la familia o con una cuidadora o cuidador. Esto es muy importante, el ingreso irrestricto de las familias dentro de las unidades neonatales. Distintas revisiones que mostraron que este contacto piel a piel temprano, continuo y prolongado, tienen gran repercusión al alta de la maternidad y en el sostenimiento de la lactancia en los meses posteriores, ¿sí? Varios estudios que muestran el aumento de peso de los bebés, que muestran mejores resultados en cuanto a la lactancia, cuando las madres pueden hacer COPAP con sus bebés, cuando los bebés pueden sostener, digamos, este contacto piel a piel, recibir este contacto piel a piel a lo largo de su estadía en las unidades de cuidados intensivos. La estabilidad clínica como único criterio para la iniciación de la lactancia. Este es un punto clave. Hace unos años atrás se tomaba muchas veces la edad gestacional como punto de corte. Es muy importante saber que el único criterio para iniciar la puesta al pecho tiene que ser la estabilidad clínica de un recién nacido. Más allá de su edad gestacional y de su peso, cuando digamos, los bebés son puestos al pecho, pueden empezar a practicar de a poco el contacto, a lamer inicialmente, aunque no se prendan cuando todavía son muy chiquitos, pero esto les va a ir facilitando la experiencia, ¿no es cierto? No olvidemos que son bebés monitoreados y que si hay alguna dificultad, volvemos atrás y volvemos a intentar. Es muy importante entonces considerar estabilidad como ausencia de apneas, de desaturación, son bebitos que están obviamente con monitoreo continuo, y también ausencia de bradicardia. Cuando esta situación está dada, es muy importante comenzar con la puesta al pecho de forma gradual. Sí, está demostrado que los bebés aún de 27 semanas pueden prenderse, y luego ya con 29 semanas pueden empezar a coordinar succión con deglución. Así que la experiencia va haciendo que estos bebés puedan lograrlo de manera gradual. La importancia también del apoyo a las madres para la iniciación de la lactancia, obviamente tener, como decía anteriormente, un centro de lactancia materna donde hay, por supuesto, las mamás reciben la capacitación para la extracción manual, también con bomba en los primeros días. Hay muchos trabajos que muestran que cuanto antes se comience, incluso en la primera hora, 2 horas posparto o poscesárea, con este estímulo va a haber una mayor producción y un mayor éxito de la lactancia al alta. También contar con métodos alternativos al biberón, hasta que la lactancia esté bien establecida. Métodos como el dedo jeringa o el vasito no van a interferir con la succión, y es muy importante capacitar a los equipos sobre estos métodos, obviamente con todas aquellas situaciones que cada unidad requiere en cuanto a higiene, esterilidad, etcétera. Pero considerado esto, es muy importante que podamos trabajar con métodos alternativos, la sonda, el dedo jeringa, el vasito, sin la introducción de chupetes, tetinas y biberones. Entonces, restringir el uso, como dije recién. El uso de chupete está solamente indicado cuando la mamá no estuviera disponible para poner a un bebé al pecho, y hay muchas rutinas de la unidad neonatal que se pueden realizar con los bebés puestos al pecho. Aún aquellos procedimientos dolorosos, salvo algunas excepciones, pueden ser realizados con el bebé en el pecho. De esa manera se va a facilitar obviamente la disminución del dolor y va a haber mejores resultados. Entonces, en el año 2015, se empezó a introducir el concepto de la expansión de la iniciativa Hospital Amigo a las unidades neonatales, ¿sí? Y se hizo un estudio en todo el mundo para observar cuáles eran las prácticas que
los diferentes países de todos los continentes llevaban a cabo en distintas unidades neonatales. A partir de allí, entonces, se confeccionó la expansión de la iniciativa de los 10 pasos en las unidades de neonatología. Vamos a ver aquí cuáles son sus pasos. El paso 1, tener una política de lactancia, al igual que la iniciativa que todos conocemos. El paso 2, capacitar también a todo el personal en los conocimientos y habilidades de la política. El paso 3, informar a las mujeres embarazadas que están internadas con riesgo de un parto prematuro sobre los beneficios de la lactancia. El paso 4, estimular el COPAP, el contacto piel a piel temprano, continuo y oportuno, con la mamá y o otro cuidador. El paso 5, mostrar a las madres cómo iniciar la lactancia con la estabilidad clínica como único criterio, ¿sí? Perdón. El paso 6, no dar a los bebés recién nacidos ningún otro alimento o bebida que no sea leche materna, idealmente, como mencionamos, leche humana fresca de su propia madre, seguida por leche pasteurizada de banco. El paso 7, permitir el ingreso irrestricto a las 24 horas. El paso 8, fomentar la lactancia libre demanda. El paso 9, utilizar métodos alternativos al biberón, evitando chupetes, pezoneras, tetinas. Y el paso 10, preparar a las familias al momento del alta para poder acceder a un consultorio de lactancia o tener apoyo en grupos de apoyo luego del alta. En el año 2017 se hizo un estudio internacional para poder medir cuál había sido el impacto, digamos, en aquellas unidades que pudieron digamos, llevar a cabo estos pasos. Se hicieron encuestas en 917 servicios neonatales de 36 países, se hizo una encuesta online que se tradujo a 15 idiomas, y esto se publicó en el año 2018. Este es el trabajo que está libre en la web, se publicó en Maternal and Child Nutrition. Tuve el honor de participar representando a mi país como referente en digamos, recabando los datos de unidades neonatales de Argentina, y los resultados fueron bastante promisorios en todo el planeta. Hubo altos scores de adherencia en cuanto a los cuidados centrados en la familia. Hubo también altos puntajes en lo que es el inicio temprano y el mantenimiento de la lactancia, el paso 5, y en el uso de leche humana en el paso 6. Se vio sobre todo una alta adherencia en los países de más altos ingresos. Esto, no olvidemos, fueron 907 países en todo el planeta. Y los más bajos scores se vieron en cuanto a la información prenatal, es allí donde más tenemos que trabajar, y en el paso 7 en cuanto al rooming o permanencia de forma irrestricta, ingreso de los padres a las unidades neonatales. Entonces, para ir cerrando, recordar entonces que las estrategias demostraron, ¿no es cierto?, mejorar las tasas de lactancia maternal alta, luego del alta en el seguimiento de niños prematuros, en aquellas situaciones donde las mujeres embarazadas reciben información previo al posible parto prematuro sobre los beneficios de la lactancia. Recordar que es importante brindar información acerca de la producción de leche para tener, digamos, calostro sobre todo, y luego leche de inicio en los primeros momentos de la vida, la primera, digamos, las primeras leches luego del calostro, y luego ya leche madura, ¿sí? Y estimular a la madre a concurrir a los centros de lactancia, ¿sí? Y estimular a las familias a realizar contacto piel a piel e iniciar la lactancia con la estabilidad clínica como único criterio. Recordar también entonces que las tasas de lactancia luego del alta se ven facilitadas, digamos, luego del seguimiento, en aquellos bebés que pueden hacer la transición sonda-pecho, ¿sí? En el caso de que los bebitos primero reciban leche, o sea, calostro, una primera leche en las mucosas, y luego no sean capaces de succionar inmediatamente por su prematurez, por ejemplo, en ese caso pueden estar con una sonda y luego empezar a probar la succión al pecho, llamando ese periodo transición sonda-pecho, sin agregar, digamos, otros elementos como mamaderas o chupetes. Entonces hacer una verdadera transición sonda-pecho para luego ir sacando la sonda
y quedar succionando el pecho para poder irse de alta con lactancia de forma exclusiva. Y luego tenemos también que los bebés luego de las topicaciones iniciales con calostro, la leche de transición y luego leche madura, que también pueden recibir a través de sondas, ¿sí? Pero siempre privilegiar esta transición sonda-pecho para no confundir con biberones, ¿sí? Y la utilización de métodos alternativos, entonces, como el dedo jeringa, vasito o relactador. Bueno, algunas reflexiones finales: pensar siempre que todas las acciones del equipo de salud pueden influir sobre la decisión de la madre para amamantar. Tenemos una enorme responsabilidad en cuanto a todas nuestras acciones, ¿no es cierto? Y a todo el acompañamiento que podemos hacer de las familias. Y el hecho de que un bebé esté internado en una unidad neonatal no debe impedir garantizar la lactancia maternal alta, es un tema de derechos, ¿sí? Recordar siempre que la leche humana fresca es la primera elección en la maternidad Sardá. Fortificamos la leche humana o la leche de banco en caso de que el bebé no pueda recibir solamente leche de su mamá. Cuando llega a los 100 mililitros kilo día, se fortifica con fortificadores. Se prioriza siempre la leche de la propia madre y se asegura, como tenemos banco de leche, que el bebé reciba leche humana hasta los 28 días de vida o 32 semanas de edad gestacional. Bien. La siguiente. Bueno, y una reflexión sobre el tema de nacer en pandemia, ¿sí? Algo que realmente nos ha atravesado en todo el mundo. Realmente esta situación de pandemia nos ha hecho reflexionar como equipo de salud. Esta imagen realmente nos muestra que nunca tenemos que separar mamás y bebés. Al menos en Argentina, al inicio de la pandemia fue bastante difícil. Luego rápidamente, allá por marzo del 2020, se trabajó para una normativa nacional desde el Ministerio de Salud para evitar separación de mamá y bebé y que pudieran tener una internación en unidades de internación conjunta sin separarse. Pero esto realmente ha sido un trabajo muy difícil, muy arduo. No en todo el país se llevó a cabo de la misma forma, y también las unidades neonatales y las áreas de internación sufrieron estos avatares, ¿no es cierto? Porque, bueno, hubo que restringir en los primeros momentos el ingreso de las familias, aún el ingreso de las madres requerían las PCRs negativas y demás, o sea que realmente no quiero cerrar sin hacer una reflexión sobre estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que nos ha tocado pasar. Y bueno, terminamos entonces con esta frase que es del Decálogo del Prematuro: los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna. El Decálogo del Prematuro del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos tu intervención y enseñanzas en este tema. Creo que es importante, aparte de tener toda la parte teórica, la experiencia que tú has desarrollado en las unidades neonatales de forma intensa y ardua, el trabajo para beneficio de los pequeños. Tenemos algunas preguntas en el chat que dice así. Ingrid de Costa Rica nos pregunta: ¿se cuenta con información sobre el contacto piel con piel en la primera hora después de las cesáreas? ¿Se ha avanzado algo de este tema en el mundo? Bien, bueno, es una pregunta muy interesante. No tengo datos en el mundo, realmente desconozco si existen puntualmente con respecto a las cesáreas. Sí tengo datos locales, o sea, en la última encuesta nacional de nutrición que se hizo en Argentina hace 2 años, aproximadamente en la primera hora, casi el 60% de los recién nacidos de todas las maternidades del país recibían, o sea, eran puestos al pecho. Obviamente este es un dato estadístico que intenta reflejar la realidad, pero seguramente la realidad es muy diversa.
Por supuesto que es un gran desafío poner al bebé en el contacto piel a piel luego de una cesárea, es creo que más que nada de un gran convencimiento y capacitación de los equipos de salud, porque muchas veces esto se lleva a cabo o no según justamente el equipo que está en ese momento atendiendo ese nacimiento, ¿no es cierto? Tal es así que muchas veces si se acomodan la ropa que tiene la mamá en el momento en el quirófano, incluso los electrodos, muchas veces hablando con los anestesistas, esto se puede reposicionar para generar una situación de mayor confort, y esto es realmente muy, muy importante, ¿no es cierto? Lograr este primer contacto piel a piel, porque bueno, está demostrado que de allí siempre va a haber una mejor prendida luego, va a haber menores dificultades en la lactancia, así que bueno, la capacitación, creo, y el conocimiento es el camino, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice que sobre la colonización bacteriana para niños que nacen por cesárea, ¿qué opinas del método del uso de gasas intravaginales para limpiar al bebé en el posparto inmediato? ¿Hay nueva evidencia sobre esto? Es una muy interesante pregunta y hay sí, estudios interesantes también. Todo aquello que propicie que la microbiota vaginal y perineal materna esté en contacto con el bebé, creo que siempre va a ser beneficioso. A la luz bueno, de lo poquito que pude mostrar en esta presentación, pero de la enorme cantidad de estudios que confieren a la microbiota una enorme, digamos, una enorme fuerza en cuanto a conferir salud a lo largo de la vida, a la microbiota propia del canal vaginal, esto obviamente va a ser siempre beneficioso. Entonces, cuando un bebé nace por cesárea, nace en un ambiente estéril, hay estudios que muestran que estos bebés están más colonizados obviamente con flora de la piel, y sobre todo aquellos que entran a una unidad de internación van a tener también flora de tipo intrahospitalaria, ¿no es cierto? Por eso es muy, muy importante el contacto piel a piel, porque esto más allá de la vía del parto le va a dar al bebé la posibilidad de colonizarse con bacterias propias de su mamá. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el hecho de poner en contacto al bebé con una gasa que primero se coloca como un tampón, digamos, vaginal, y en el momento de nacer se envuelve al bebé con esa gasa, creo que siempre va a ser beneficioso, porque lo va a exponer a una flora que de lo contrario no tendría. Sí, Carmen Gutiérrez nos hace dos intervenciones. Una dice que si está protocolizado la calostroterapia en tu servicio. Y la otra, excelente presentación, una pregunta, ¿qué incidencia y prevalencia de enterocolitis necrotizante relacionada con administración de fortificantes presentan? ¿Qué tipo de fortificantes usan? Bien, sí, está protocolizado el uso del calostro. Todo bebé, digamos, en las primeras horas de vida recibe la topicación de las mucosas, en el caso de que esté ventilado o tenga un tubo, digamos, en la boquita. Y si es posible, bueno, luego se va aumentando, incrementando en 1 o 2 mililitros en cada carrillo. Y se va, digamos, aumentando y progresando lo que llamamos plan calostro. Luego, la pregunta referente a los fortificadores, bueno, se usan los fortificadores del mercado. Lamentablemente sabemos que los fortificadores no están hechos a partir o en base a leche humana, son los fortificadores que se compran por licitación, digamos, a nivel institucional. Y no tenemos un aumento de enterocolitis necrotizante producto del fortificador. Realmente no, esto no es así, no ha ocurrido últimamente al menos. Como mostré antes, se aumenta a partir, digamos, se introduce a partir de los 100 mililitros kilo el fortificador, y a partir de allí, y sobre todo, se privilegia el uso de leche humana. Prácticamente no tenemos uso de fórmula hasta este volumen, porque como tenemos un banco de leche, hay 9 bancos de leche en la Argentina, uno de ellos está en la maternidad Sardá, entonces siempre se privilegia la alimentación con leche humana,
fortificada cuando llega el volumen necesario y si no de banco. Lucía Zúñiga nos dice, gracias por su interesante exposición. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de tetinas para terapias de succión? Algunos terapistas lo indican. Sí. Bueno, por suerte trabajamos también con un equipo de fonoaudiólogas, hay 2 fonoaudiólogas que están en la unidad neonatal y se trabaja mucho, obviamente, con la puesta al pecho porque tenemos una misma mirada, ¿no es cierto? Es verdad que el recién nacido prematuro necesita practicar la succión, pero siempre se trata de que ésta sea poniéndolo al pecho. Se evita el uso en general, por supuesto que también hablamos a veces desde la teoría y desde lo que se capacita y desde lo ideal. Muchas veces esto no se cumple absolutamente, ¿no? Pero la indicación es evitar las tetinas, se han erradicado hasta no hace mucho tiempo, se usaban tetinas que se ponían algodón, esto se ha erradicado, ahora hay solamente chupetes en el caso de que la mamá no esté disponible para la succión de los bebés más prematuros. La verdad es que se trata de no introducir tetinas o biberones, ¿no? Siempre se privilegia la puesta al pecho en la medida de lo posible, o la sonda. Por eso hablo también de la transición sonda-pecho. Cuando uno entra a la unidad neonatal y ve un bebé que está con la sonda recibiendo biberón, esto realmente es algo que no tiene sentido. O sea, tenemos que tratar de trabajar mucho en la transición sonda-pecho. También nos pregunta Valentín Vargas, las topicaciones con lactancia materna en bebés prematuros entubados, ¿en qué momento sería recomendable? Desde el inicio mismo del nacimiento, es decir, a las primeras horas ya se comienza con la topicación de leche humana, que no es volumen, sino que justamente lo que se busca es el contacto del bebé con la microbiota de la leche. No es ahí, digamos, no tiene en ese momento una indicación nutricional, sino una indicación inmunológica. Preguntan si hay alguna referencia a Humberto Lelevier, alguna cita bibliográfica que nos pudiera dar acerca de la gasa pasada intravaginal para mejorar la microbiota. No lo incluí en mi presentación, y hay una investigadora de Guatemala, justamente, que ahora no recuerdo su apellido, que está en Estados Unidos, y que es una de las investigadoras que ha promocionado, investigado mucho en este tema. Pero puedo pasárselos por mail luego. Sí, Humberto, nos pones tu correo en el chat para poderlo hacer. La reunión anterior tuvimos bastante polémica con el uso de los fortificadores porque el origen sigue siendo leche de vaca. Entonces creíamos, y mi opinión personal es que es ese beneficio para el neonatólogo por la ganancia de peso, pero no se traduce exactamente a un nivel de salud del lactante como usar calostroterapia, por ejemplo, o con los bancos de leche llegar a la osmolaridad. Hablamos, por ejemplo, también que en muchos países los mal llamados fortificadores son sucedáneos de la leche materna igual. Entonces, la experiencia revisada del programa Canguro desde su fundación no los usó ni los ha usado en el programa Canguro. Entonces, creemos que es una evidencia el volver a analizar esto para las unidades neonatales, porque nos quedamos con la osmolaridad, etcétera, de estos pequeñitos. Y hay algunos conceptos de esto en el chat. También dice que si inciden en el uso de leche, no sería mejor que los fortificadores que tienen otro origen. Y Eunice nos compartía también de Venezuela que los fortificadores siguen siendo complicados para los prematuros por la osmolaridad elevada. Entonces es un tema que creemos que debe ser revisado en base a la experiencia de las unidades que se ha tenido para mencionarlo. Para ir hablando de este tema, quería pedirle unas palabras de cierre a nuestra coordinadora regional, Clavel, para hacer el cierre de esta actividad y el agradecimiento a Roxana. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias.
doctora Conti, qué interesante su presentación. Y como estamos en el marco del mes, prácticamente, ¿verdad? Del mes de mayo, de la protección a la lactancia materna, qué mejor que recibir estas orientaciones de una experta como usted. Hemos visto mucha gente conectada, mucha gente interesada, mucha gente dándole las gracias por su ponencia, y creo que deberíamos pensar en continuar con este tema en algún momento, porque vista las necesidades de los países y la experiencia de ustedes en los neonatos, creo que es necesario. Y para poder proteger tenemos que tener esas herramientas que usted nos está señalando, ¿verdad? Sobre todo me ha llamado mucho la atención el hecho de nacer en tiempo de pandemia. Creo tan oportuno ese momento, porque el que nace o ha nacido en tiempo de pandemia tiene marcas. Para toda su vida será llamado nací en el tiempo de pandemia y con todas sus consecuencias. Creo que el tema de los fortificadores, que ha salido también en otras conferencias, como dijo Vilma, lo vemos oportuno seguir hablando sobre esto, porque ya hemos visto que los fortificadores no son necesarios y necesitamos conocer de personas expertas y personas que tengan experiencia así en neonatos. Creo que nuestros países están encantados con este tipo de conferencias, y si usted nos permite y nos da el honor, quizás en otra oportunidad seguir haciendo una segunda parte, ¿verdad? De este tema, porque he visto la necesidad, sobre todo en personas que trabajan en el área. Hemos visto aquí en el chat hablar de la gente de Perú que dice que trabajan en neonatos, y qué interesante la presentación. Así que muchísimas gracias, doctora. Estamos felices. Se han cumplido nuestras expectativas con relación a su presentación, y creo que no nos queda más que decirle muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias Clavel, Vilma, realmente por tan hermosas palabras, tan cálidas, muchísimas gracias. El gusto es mío, un placer, y por supuesto acepto gustosa la invitación para compartir y también para presenciar otras ponencias. Un gusto. Igual. Un abrazo. Un recordatorio que esta conferencia podrá ser escuchada en el canal de YouTube de IFAN América Latina y Caribe, y ya la podrán ver el día de mañana. Así que muchas gracias a todas y todos por su participación. Gracias, Roxana. Siempre un privilegio tenerte cerca. Un abrazo. Gracias, Vilma. Buenas tardes.